nombre es Hugo Sanabria, les doy la bienvenida a esta plenaria del programa de prevención. Tengo el honor que me acompañe en la coordinación el doctor Pablo Rodríguez. Pablo es el jefe de la clínica de hipertensión arterial del Instituto Cardiovascular. Y sin dudas la tecnología, la innovación ya está transformando y probablemente transforme aún más profundamente la forma en que hacemos medicina. Y para entender cómo la inteligencia artificial, la genética, la innovación en imágenes, las nuevas tecnologías nos ayudarán en la prevención de enfermedades cardiovasculares, es que, bueno, convocamos a algunos expertos para que nos hablen del tema. ¿No, Pablo? Bueno, buen día a todos. Es un placer que nos toque ser la primera plenaria, recibirlos. Ojalá sea la primera de plenaria la que marque el camino de lo que va a ser este precongreso como cada año, y que se vayan de acá llenos de más vivencias en cardiología, más cosas nuevas y que le despierten nuevas ideas. La idea en estos minutos que nos siguen es que presentemos algunas cosas, como dijo Hugo, vinculados a la innovación en prevención, y para eso tenemos 4 disertantes que para nosotros nos llenan de orgullo que puedan estar con nosotros. 3 de ellos forman parte del día a día de nuestro instituto, y como ellos nos pidieron que los presentemos como médicos, y bueno, los vamos a presentar como médicos, y nada más que eso, porque después cada uno va a tener su presentación. El doctor Mariano Benzadón, la doctora Mariana Gerchikov y el doctor Gabriel Perea, y esperemos que se alineen como corresponde los planetas y todo siga. Nos va a acompañar directamente desde Grecia el doctor George Stergiou, que es el presidente reciente de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que va a cerrar la presentación. Y como panelista nos va a acompañar también un destacado miembro de nuestro instituto, el doctor Fernando Boto. Creo, Hugo, perfecto, que ya podemos empezar. Porque los minutos son poquitos. Empezamos entonces. Mariano, te invitamos a que nos des tu mirada sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial aplicada al campo de la prevención cardiovascular. Bienvenido. Gracias, Hugo. Todos nuevamente. Bueno, tenemos 8 minutitos, según me dijeron los organizadores, para hablar de esto, de cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarnos al momento de hacer prevención cardiovascular. Y en honor al tiempo, lo que voy a hacer es focalizarme en aquellas herramientas de inteligencia artificial que nos permiten algo que en prevención es muy importante, que es identificar al paciente que tiene más riesgo de tener eventos, y por ende identificar al paciente donde tengo que hacer más esfuerzos para implementar medidas de prevención. Y para predecir el riesgo cardiovascular, las herramientas que venimos utilizando ya desde hace décadas son los famosos scores que utilizamos, como el score de Framingham, que se generan de esta manera: un registro en general longitudinal de varios miles de pacientes que generan una base de datos que luego es analizada en regresión logística, identificando los predictores uni y multivariados de eventos que nos permiten hacer los scores, que son estas herramientas que muchas veces utilizamos en el consultorio para ver si nuestro paciente está en riesgo o no de sufrir eventos. Ahora bien, cuando evaluamos estos scores mediante el área bajo la curva ROC, que es el parámetro que podemos utilizar para ver con qué precisión permite identificar los pacientes que en el futuro van a tener eventos, vemos que en general la curva ROC de nuestros pacientes, de estos scores, ronda el 0,7, 0,75. Recordando que cuando es 1 es exactitud máxima y cuando es 0,5 es como tirar una moneda. 0,7 es considerado para un score un desempeño entre pobre y moderado. Entonces uno se plantea frente a esta deficiencia si quizás con herramientas de inteligencia artificial uno pueda analizar mejor los datos, cruzar datos más complejos de los que manejamos habitualmente, y sobre todo entender sistemas que muchas veces no son lineales, donde una variable en determinado rango de valores predice, en otra no, y donde estas herramientas de procesamiento por Machine Learning pueden generar de manera dinámica una mejor precisión del riesgo. Esta es la promesa de las herramientas de inteligencia artificial para predecir riesgo.
Ahora bien, ya se han publicado, como ven en este metaanálisis, decenas de trabajos en los cuales se han comparado los scores convencional para predecir riesgo contra los scores generados por herramientas de inteligencia artificial. Y lo que muestra este metaanálisis es que efectivamente cuando el score lo generamos con herramientas que utilizan como metodología la inteligencia artificial, el desempeño parece ser mejor que los scores convencionales. Pero cuando vemos el área bajo la curva generada por los scores generados con herramientas de inteligencia artificial, es verdad que es superior a los convencionales, pero fíjense el área bajo la curva ROC, 0,74, 0,77, 0,71, o sea, un desempeño aceptable, pero lejos de lo que queremos tener al momento de identificar a los pacientes con más probabilidades de tener un problema en el futuro. Entonces, uno se plantea qué otras herramientas de inteligencia artificial puedo utilizar cuando estoy frente a un paciente para predecir su riesgo. Y acá lo que les propongo es cambiar un poco la forma de verlo. Habitualmente decimos que una herramienta de inteligencia artificial es un software diseñado para hacer una actividad que habitualmente requiere la inteligencia humana para ser llevado a cabo. De hecho, el test de Turing es un test que muchos de ustedes conocerán, que es un test que dice que si yo no me puedo dar cuenta si lo hizo un humano o una computadora, estoy frente a una herramienta de inteligencia artificial. Pero lo que estamos viendo ahora es que en algunos aspectos estas herramientas no nos igualan, sino que nos superan con creces. Por ejemplo, en el procesamiento de bioseñales, es decir, en el procesamiento de marcadores fisiológicos que tenemos en el organismo y que dependen de una serie de características, como por ejemplo el electrocardiograma. Y ahí, procesando por ejemplo el electrocardiograma, es donde yo creo que las herramientas de IA nos superan con creces, y les voy a mostrar por qué. Y acá van a venir algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender este concepto que estoy proponiendo. Acá lo que van a ver es una herramienta de inteligencia artificial generada por la Mayo Clinic, liderado por el Dr. Friedman, en la cual entrenaron a la herramienta con 600.000 electrocardiogramas de pacientes seguidos durante 20 años. Fueron de manera retrospectiva a buscar electros de sus historias clínicas y como eran pacientes con mucho seguimiento, aprovecharon eso. Y lo que le pidieron a la herramienta es, en primer lugar, que viendo el electro determine qué edad tiene el paciente. Cuántos años tiene el paciente al momento de hacerse el electro, y si ven en esta curva la correlación entre la edad real y la edad que predecía la herramienta, está muy cercana a la perfección. Y también le pidieron algo que por lo menos yo no puedo hacer, que es, viendo el electrocardiograma, trate de determinar si el paciente es hombre o es mujer. Y fíjense que el área bajo la curva lograda es de 0,97. O sea que evidentemente estas herramientas, al procesar el electro, pueden ver cosas que nosotros no vemos y hacer diagnósticos que probablemente nosotros no podemos hacer viendo solamente el electrocardiograma. Ahora bien, la verdad que decir la edad y decir si es hombre o mujer, no necesito una herramienta de inteligencia artificial para lograrlo, pero sí son una muestra de lo que pueden hacer. Y otra de las cosas que pueden hacer es, por ejemplo, esto, que es, viendo el electro en ritmo sinusal, determinar qué pacientes tienen y cuáles no fibrilación auricular paroxística. Y acá, el área bajo la curva ROC es de 0,9, desempeño excelente para una herramienta de predicción. Y por último, el otro ejemplo que les quiero mostrar es esta herramienta entrenada con 50.000 pares de electrocardiograma y ecodoppler para identificar, viendo el electrocardiograma, qué pacientes tienen un deterioro en su fracción de eyección. Y acá el área bajo la curva lograda fue de 0,93. Como les decía, un desempeño excelente para un score de predicción. Y lo que vieron de manera interesante, en que el grupo en el cual
la computadora se equivocó, en el grupo en el cual la computadora dijo tiene fracción de eyección deteriorada, pero no la tenía, vieron que en el seguimiento esos pacientes tenían 5 veces más y 10 veces más al seguimiento a 6 y 12 años de desarrollar en el futuro deterioro de la fracción de eyección. O sea que evidentemente las bioseñales que genera el electrocardiograma tienen información que la computadora es capaz de discriminar y por ende es capaz de identificar al paciente de mayor riesgo o predecir cuál es el que va a empeorar. Así que para ir terminando podemos decir, acá yendo a lo que es, fíjense esta herramienta que está entrenada con 7 millones de pacientes de más de 70 hospitales de 5 estados de los Estados Unidos, donde la alimentaron con el electrocardiograma y el cateterismo. Y acá la herramienta procesando el electrocardiograma tiene un área bajo la curva ROC de 0,85 para predecir quiénes de esos pacientes ya tienen enfermedad coronaria establecida. Por lo tanto, acá ya no estoy prediciendo, sino que lo que estoy haciendo es detectando precozmente. Y nosotros en el IGVA también estamos trabajando en esta línea, tenemos varios equipos que están trabajando en ver de qué manera podemos procesar el electrocardiograma para identificar los pacientes de mayor riesgo, con respecto a lo que es predecir eventos coronarios en una alianza con ORT y un grupo de estudiantes de ORT. Nosotros les brindamos a ellos los cateterismos, los electrocardiogramas y hemos desarrollado también una herramienta en la cual yo puedo subir el electro, cargar algunos datos básicos del paciente como su edad y sus factores de riesgo y con eso nos puede arrojar la probabilidad de que ese paciente, si le hago un cateterismo, tenga enfermedad coronaria significativa. Todavía el área bajo la curva de nuestro modelo no es tan buena como el de la Mayo Clinic, pero nos vamos acercando. Así que para terminar y concluir podemos decir que las herramientas de inteligencia artificial permiten incrementar la capacidad predictiva de los modelos actuales y que el procesamiento de bioseñales como el electrocardiograma promete revolucionar nuestra capacidad de identificar individuos que requieran tratamientos más agresivos. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Y para seguir y no perder más tiempo, voy a pedirle a la doctora Mariana Gerchikov, que es cardióloga, genetista de nuestra institución, y que, bueno, nos cuente qué nos aporta la genética de nuevo en la innovación. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Y también acá vamos a hacer en pocos minutos un abordaje holístico de un tema tan interesante como este. Para empezar vamos a definir un poco el concepto de lo que es un score de riesgo poligénico. Y básicamente lo que debemos entender es que se trata de una representación de un montón de variantes genéticas en distintos genes que todas ellas juntas pueden predisponer a tener más riesgo de desarrollar una determinada enfermedad. Es decir, que ninguna de ellas por sí sola puede causar una enfermedad, como suele suceder en las enfermedades monogénicas, como la miocardiopatía hipertrófica, pero que sí, la suma de todas estas pequeñas variantes representan una medida cuantitativa, es decir, que podemos medir del riesgo de tener una determinada condición como la enfermedad coronaria. ¿Y cómo se hace un score de riesgo poligénico? Hay distintas estrategias. La primera es definir en dónde lo queremos hacer. Por ejemplo, queremos comparar poblaciones y ver qué población tiene más riesgo de tener una enfermedad que otra. Queremos definir dentro de un grupo de pacientes quiénes son aquellos que van a tener una peor evolución o que no van a responder o que van a responder a un tratamiento. Como sea definido este objetivo, lo que hacemos es estudiar los genomas de cada uno de ellos y compararlos y ver qué hay de distinto en el genoma de cada uno de ellos, es decir, qué variantes en múltiples genes son diferentes y se destacan en cada uno de ellos.
estas variantes, esto se hace mediante estos estudios que se llaman estudios de asociación genómica, y que entonces con todos ellos y con grandes programas de inteligencia artificial, también usando distintas estrategias según lo que queremos medir, generamos un score de riesgo, donde podemos definir poblaciones de bajo, de mediano y de alto riesgo. ¿Cuál es hoy la utilidad clínica potencial de estos scores? Bueno, básicamente están estos distintos escenarios clínicos. El primero, el más interesante y también el más desafiante, es la predicción del riesgo en individuos asintomáticos, es decir, estudiar la arquitectura genética de estos individuos y antes de que tengan nada, poder predecir quiénes son los que, por ejemplo, van a tener más riesgo de enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, etc. Otra utilidad es cuando el paciente ya está enfermo, cuando es, como decíamos antes, y en etapas tempranas de la enfermedad poder decir quiénes son los que les va a ir peor y poder tener intervenciones terapéuticas, incluso algunas de ellas más agresivas que otras. Es interesante también el rol que están teniendo estos scores como biomarcadores diagnósticos de condiciones, también para tomar decisiones terapéuticas y, como dijimos antes, algunos de ellos pronósticos de evolución. Sin duda que la detección precoz representa el grupo más desafiante y acá es donde hay mucho estudio y quiero introducir y compartir con ustedes el concepto de el concepto de endofenotipo. Es decir, el endofenotipo es una etapa intermedia entre lo que yo tengo escrito en mis genes y lo que yo manifiesto ya clínicamente con alguna condición. Es lo que hablábamos en individuos asintomáticos, especialmente en poblaciones jóvenes, y que refleja la vulnerabilidad genética que nos va a permitir realizar una intervención precoz. Varios estudios ya demuestran que en estos pacientes o en estos individuos que aún no son pacientes todavía, tener un score de riesgo poligénico alto incrementa la posibilidad de eventos cardiovasculares mayores y que además se presentan en edades más tempranas que en el resto de los individuos. Por ejemplo, usando el score de riesgo poligénico como variable única para predecir enfermedad coronaria, fue muy bueno e incluso fue superior a cuando usamos score de riesgo clínico solamente. Sin embargo, otros estudios no demuestran tan fuertemente la utilidad de estos scores de riesgo poligénicos y cuando son usados en conjunto con otros parámetros clínicos no parecen aumentar significativamente la tasa de detección por encima de los umbrales clínicos. Mucho trabajo por hacer todavía y mucho trabajo por definir. En algunas patologías, los scores de riesgo poligénico están demostrando un importante rol diagnóstico, como por ejemplo en la diabetes, y esto nos ha llevado también a un concepto muy interesante, que es entender que ciertos scores de riesgo poligénicos que creamos pensando en enfermedad coronaria también nos sirven para predecir otras condiciones, como por ejemplo diabetes o hipertensión arterial. Esta superposición genética, conocida como pleiotropía, términos que vamos a tener que empezar a familiarizarnos más, tiene que ver con que un gen puede impactar en distintas condiciones. También, y muy interesante, como les decía antes, ya hay muchos estudios trabajando en que los scores de riesgo poligénicos pueden detectar de manera exquisita poblaciones en riesgo para intervenciones terapéuticas precoces y estas poblaciones se benefician altamente de estas intervenciones terapéuticas. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, nos depara una cascada multiómica. Hoy sabemos que no solo la genómica, como decía antes, lo que está escrito en los genes determina la posibilidad de tener una condición o desarrollarla, sino todo lo que está relacionado a ella, como el epigenoma, el transcriptoma, la proteómica y la metabolómica. Hoy la proteómica también tiene un rol muy importante y estamos estudiando fuertemente muchos biomarcadores proteómicos, varios de los cuales ya utilizamos actualmente, pero que
pueden tener un rol diagnóstico muy importante, es decir, no solo en predicción, sino en causalidad. Tenemos mucho que aprender de todas estas ómicas que realmente generan mucho impacto y que conocemos muy poco, especialmente en cardiología. Es decir, que los scores de riesgo clínicos van a seguir y siguen siendo fundamentales, pero los scores de riesgo poligénicos se van a sumar a estos scores de riesgo clínicos. Estamos en el camino correcto, falta mucho por hacer, pero la información cada vez es más fuerte y tiene más evidencia, y es indiscutible la importancia que tiene para nosotros conocer cómo la variabilidad genética de un individuo puede impactar en el manejo de ellos. Y sin duda, como la información genética es tanta y tan abrumadora, es imposible manejarla sin la colaboración de la inteligencia artificial y los programas de Deep Learning Machine, es decir, programas que aprenden de ellos mismos a medida que van generando más datos. Y que todo eso nos va a generar a nosotros una herramienta para colaborar en el futuro. En definitiva, los scores de riesgo poligénico todavía tienen un largo camino por recorrer antes de ser incorporado a la clínica. Tenemos que definir bien qué poblaciones, las ancestrías son diferentes y los impactos de lo que encontramos también. Por ahora indican un riesgo probabilístico y no determinístico. Necesitamos más estudios prospectivos que demuestren la fuerza del impacto de ellos en nuestra práctica cotidiana, pero sin duda cada día vamos a escuchar más hablar de estos scores. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y nada, ¿cuánto tenemos que aprender de este campo? Por suerte te tenemos cerca. Y bueno, invitamos al doctor Gabriel Perea, uno de los expertos en el área de cómo las imágenes nos pueden ayudar en la estratificación de riesgo de nuestros pacientes. Así que va a ser un placer escucharte qué hay de nuevo en todo esto, en innovación en imágenes y cómo nos pueden ayudar en la prevención de las patologías cardiovasculares. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir qué tenemos de nuevo en lo aplicado al paciente, así es que vamos a avanzar. Creo que siempre esta consigna va a seguir siendo en nuestro día a día el por qué, es decir, el por qué, a quién y los costos. Creo que siempre encierran el todo para nuestras prácticas diarias para beneficiar y prolongar la vida de nuestros pacientes. Así es que vamos a ir por ahí. Hay un QR que se va a repetir al final para quienes quieren ver la bibliografía, así que lo avanzo. Y por acá estamos, es decir, por dónde y por qué. Y bueno, voy a empezar por el por qué. El por qué tiene un trasfondo que es los múltiples territorios donde se puede expresar la enfermedad ateromatosa, es decir, la ateromatosis subclínica. Esos múltiples territorios también tienen multivariabilidad respecto de los factores de riesgo, es decir, un paciente con placas en las coronarias o un score de calcio puede tener placas ya también en las arterias carótidas o en las femorales. De esto ya tenemos demasiada bibliografía. Y respondiendo al cómo, tenemos las tecnologías que estamos usando actualmente, 2D o 3D, algunas que estamos en desuso actualmente, sépanlo porque esto es bastante nuevo, en el caso del índice tobillo-brazo, y otras ya sedimentadas, implementadas, que tiene que ver con el score de calcio, y ni hablar de todos los usos asociados de las mismas a inteligencia artificial. ¿Y qué buscamos? Buscamos esto, buscamos que nuestros pacientes, cuando le hacemos alguna de estos multivariables, es decir, buscamos conocer su perfil lipídico, Bioimage, que nos enseñó muchísimo respecto de carga de placa, fue la primera iniciativa de carga de placa. En poco tiempo lo vamos a tener por aquí. Con el doctor Valentín Fuster, en el año 2010 se inicia un periodo donde a través del estudio PESA, es decir, la evaluación longitudinal de la progresión temprana de la ateromatosis subclínica, iba a ser su foco y su objetivo. Y el seguimiento de estos pacientes, es decir, qué pasa cuando lo detecto, qué pasa a los 3 años, qué pasa a los 6 años. Y ahí les voy a mostrar más asociado a la detección e innovación.
Primer mensaje: en el primer año entendimos algo, que los territorios iliofemorales eran los de impacto, no era el carotidio. Primer mensaje. Esto es lo que vimos, es lo que aprendimos, y ahí comenzamos a escanear a nuestros pacientes con tecnología bidimensional o TRI a nivel de lo iliofemoral para tratar de pesquisar placa. Esta fue la progresión no solamente del estudio de nuestros pacientes, sino también de tecnología, es decir, ya se inicia en el año 2010 el scan, como pueden ver aquí, con tecnología 2D y 3D asociadas. Y en la segunda visita y la tercera visita, esto a los 3 y 6 años, se intentaba conocer qué había sucedido con estos pacientes con tratamiento, sin tratamiento, seguimiento longitudinal. Y es así que comenzamos a entender esta data, que realmente fue muy interesante. En noviembre 2023 aparecen estos resultados donde nos muestran la segunda y la tercera palabra que hoy me trae aquí, que tiene que ver con progresión y regresión. Progresión y regresión. ¿Qué vieron en la segunda y tercera visita? Que nuestros pacientes habían tenido, en algunos casos, desde la visita 1 a la visita 2, tanto con tecnología 2D como 3D, como score de calcio, en algunos casos, progresión, y estos fueron los valores para 2D, 3D y score de calcio, es decir, imaginable, esperable, tal vez. Pero estas fueron las sorpresas, al menos para mí. Regresión, la tercera palabra de hoy. Pudimos ver que en un 8% de los pacientes seguidos con tecnología 2D o 3D se podía ver regresión de placa. Es decir, les voy a contar el criterio, porque eso fue lo que me llevó a investigar, a pedir información, y afortunadamente este grupo fue muy generoso con la información que nos brindaron. Regresión era la desaparición de placa, es decir, sobre el volumen de placa del 100%, la regresión se consideraba 100% de ausencia. Eso se vio. Esta regresión se vio en grupos de pacientes muy jóvenes, acá tiene las características. La remisión alcanzó el 8% de pacientes que tenían la enfermedad basal, el 91% de ellos presentaban score de calcio, y acá hay un punto de quiebre que después, si hay tiempo, Boto nos podrá iluminar, porque estamos hablando de dos estadios diferentes de enfermedad, es decir, tenían placas en las ilíacos femorales y en las carótidas, pero claramente el score de calcio era 0. Y lo mismo se vio para todas las variables que se fueron investigando, variables continuas, variables progresivas de score de calcio, donde acá lo que les estoy mostrando es cómo a lo largo de los años progresaba la enfermedad, la otra palabra de hoy. Es decir, a pesar de todo lo que hacíamos, podíamos seguirlos y entender qué les pasaba a nuestros pacientes. Esto es con lo que trabajamos. Es decir, medir áreas, medir volúmenes y saber cómo les está yendo a nuestro paciente. Últimos segundos. Esto es del año 2013, lo rescaté porque me generó mucho impacto y estímulo. Lo dijo el doctor Valentín Fuster. La evaluación, la progresión y el impacto en la salud tenía que ver con dos cosas, a su modo de ver, 2013, la educación y la caída de los costos de cómo evaluar la ateromatosis subclínica. Y es así que hay tecnologías sumamente cada vez más económicas al alcance de la mano, es decir, los costos han caído casi entre 10, 20 y 30% respecto a años anteriores. Y el otro punto es ese, educar. Es decir, educar para que podamos ir a buscar la ateromatosis subclínica. Ahí lo que están viendo sencillamente es educación. Esto lo viene el año 2017 y ya lo estamos implementando para médicos residentes, médicos en aprendizaje, y en este caso es un estudiante de 5º año de la Facultad de Medicina de Tucumán. Y ahí le estamos mostrando simplemente cómo, usando un dispositivo de bajo costo, puede escanear placas directamente. Le enseñamos cómo ver una placa y con eso suficiente.
vamos a avanzar porque ya estamos casi en tiempo. Estas tecnologías nos llevan a esto, es decir, ¿cómo podemos hoy evaluar la ateromatosis subclínica? Y simplemente lo podemos hacer con el área de placa, lo podemos hacer con los volúmenes de placa o simplemente con la detección de la misma. Lo que no podemos obviar es la sumatoria de territorios, es decir, cuántos territorios, cuánto área total, cuánto volumen de placa, por eso tiene correlación con nuestros pacientes. Y lo hacemos también con esto. Esto es un transductor pequeño, de un costo sumamente bajo, que se conecta simplemente a nuestros celulares y nos puede mostrar si tenemos o no tenemos placa. ¿El estetoscopio del presente? Yo creo que sí, y lo defiendo. Últimas imágenes, trabajamos en esto, este es nuestro proyecto, también trabajamos en lo que es aplicación de IA, a la detección de placa, a la cuantificación de la misma y a la caracterización de la misma, no menor. Así es que ahí es donde estamos, estas son imágenes propias. Esto es parte de nuestro algoritmo que tiene que ver con lo que les hablé hoy, es decir, el por qué, el para qué y la aplicación del score de calcio y las tecnologías en la pesquisa carotidio y femoral. Así es que, simples mensajes, no tenemos dudas que el score de calcio es útil, pero el ultrasonido vascular hoy en día es una herramienta de screening, pero sobre todo para el seguimiento y para evaluar la progresión y la regresión. Piensen que con el score de calcio, una vez que detectamos y nos dio su mayor utilidad, con tratamiento va a aumentar el calcio, no nos va a servir para ver progresión, regresión, pero el ultrasonido sí tiene una herramienta. Y el segundo mensaje es que ocupa probablemente el ultrasonido 3D o 2D, un poco antes aparece la enfermedad ateromatosa que lo que podamos detectar el score de calcio. Así es que eso es todo, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, creo que tenemos conectado al doctor Stergiou. Vamos a ver si la tecnología de la que estuvimos hablando nos ayuda. Can you hear me? ¿Estamos? Professor Stergiou, it's a pleasure to have with you at this important event for our institute. Thank you for sharing with us this important topic in the diagnosis of hypertension in the next few years. No, please, you can start with your presentation. Thank you again. Hello everybody. Can you hear me? Can you see my slides? Yes. Yeah. So thank you for the invitation to discuss cuffless technologies for blood pressure measurement. Of course, anybody who is thinking about cuffless might think about a wearable device at the level of the wrist, or it might be a ring, or it could be another device implemented in spectacles. So this is a kind of wearable devices, but there is another dimension for cuffless measurements. Think about having implemented in your mobile smartphone a device, a technology where you can put your finger and have a reliable measurement, or even the camera could look at the vessels of the face and possibly give you a reliable blood pressure measurement. So there is no question that if we have accurate cuffless blood pressure measurement technologies, we have the potential to change and considerably improve whatever we do in managing hypertension. We can improve screening, as everybody might have a device in his pocket. We may have accurate diagnosis with the wearable devices having complete information of the 24-hour blood pressure profile, and we can have better monitoring, whereas a device can follow the changes in blood pressure in weeks, months, or years. And this is the efforts by medical engineers to collect signals from the body
biological signals and make estimations of blood pressure, and by far the photoplethysmography, the so-called PPG, is the most widely used for cuffless measurement of blood pressure. And this is the pulse wave. This is the pulse wave in a way that a clinician like us can see, but the engineer will see the same pulse wave in different view. They will cut the pulse wave into pieces. They will extract pictures from each of these sections, and they will create an environment for blood pressure estimation by combining with all these features together with artificial intelligence and machine learning and deep learning. And I'm not the right person to explain you how these technologies actually work. So where we are today with cuffless measurements, you can see here the Samsung watch. Several colleagues looked at this watch and they showed that it does not track the blood pressure changes during sleep. This is the Actia wearable wristband device. Again, it has been shown that it cannot show the quantity of the blood pressure drop during sleep. This is a big project by Microsoft Research, which assessed several different cuffless technologies, and the results were negative. And there are some unpublished negative data by Google, and Apple promised us to give us something for cuffless measurement the next year, and the next year came, and now we are still waiting for the next year. The problem we have with cuffless blood pressure measurement technologies is that this is not one thing. There are different technologies. You can see here they have different blood pressure output. It could be continuous or intermittent. They have different measurement mode. It could be automated wearable devices or manually activated devices. They have different calibration. Some of them require calibration with a classic cuff blood pressure measurement. Some require demographic information of the individual user, and rarely there are cuffless devices which are calibration free. And of course, the level of the sensor, whether it is wearable or whether it operates at heart level, brings additional issues due to hydrostatic pressure. So we are talking about different technologies within different design and intended uses. And they are similar. They provide cuffless measurements, but of course they are not the same and require different assessment. The main problem we have with these technologies is that because they have novel function, they have unique accuracy issues which are not the same as the ones we have with classic cuff devices. The most important is whether they are able to track the changes in blood pressure. And you know, we clinicians, we are always looking for changes in blood pressure. We change blood pressure with treatment. We look the nocturnal blood pressure change during sleep. So the ability to quantify changes in blood pressure during treatment, sleep, or seasonal variation are crucial. We have also issues with different device positions. We have issues with body movement for wearable devices, and whether these measurements are stable over time, and several depending on the type of technology. So testing these devices is more complex, more difficult, and more expensive than we used to do with the classic automated electronic devices which have a cuff. And we have been very proud in 2018, where the American AAMI, the European Society of Hypertension, and the ISO sat at the same table and agreed on a universal standard for validating blood pressure monitors. Unfortunately, this protocol is inadequate for cuffless devices. So if you see a cuffless device which is accurate because it fulfilled the universal standard for cuff devices, this is not a guarantee of accuracy. The IEEE, this is electric electronic engineers,
several years ago, 10 years ago, recognized the problems of the cuffless devices and the need of separate validation. The ISO has published a protocol for continuous devices, and the European Society of Hypertension published a protocol for intermittent devices. And there are differences among these protocols, but essentially all of them are looking for changes in blood pressure, and I'm not going to go in the detail of this. And the ISO is currently developing another standard for those devices which are intermittent and cuffless. So I'm going to present you the European Society of Hypertension proposal on how to make sure whether cuffless devices are accurate. We recognize that these devices are similar because they don't use a cuff, but they are different because of whether they are wearable or not, cuff calibrated or demographic calibrated or automated or manual or continuous, whether they are heart level or not. These differences make us make the need of a different protocol for each type of cuffless device. And the ESH, the European Society of Hypertension, proposed 6 validation tests: the static test, the device position test, testing in different body positions, the treatment test, change blood pressure treatment and retest, the awake asleep test versus classic ambulatory monitoring, the exercise test with 2 different types of rising blood pressure with exercise, and the recalibration test. And different tests are needed for different devices. And we identified 9 different types of cuffless devices according to whether they are calibrated with the cuff or demographics, whether they are manual or automated, whether they operate at heart level or not. And here we show the 6 tests and which tests are necessary for each type of device, and this is the number of patients needed for each validation. And we also decided on the primary tests. So if you have a cuffless device, first you do these tests, and if it works, then you go to the other tests. At this point, I would like to clarify what we clinicians should ask from a blood pressure monitor to be used in clinical practice. FDA cleared device sounds very good, and CE mark for Europe sounds great. But FDA, if you look at the definition of the FDA clearance, means this is a basic level of scrutiny and can be put on the market. A basic test can be put on the market. It doesn't say anything about safety and accuracy for our patients. The CE mark is similar. It says assessment to meet high safety, health and environmental protection requirements. Little emphasis on accuracy. But the STRIDE-BP recommendation says adequate for clinical use, diagnosis and management. What I'm saying here, that FDA clearance and CE mark is not enough for clinical use, but STRIDE-BP recommendation is. And you can see here the STRIDE-BP, which is supported by the International Society of Hypertension, the World Hypertension League, and the European Society of Hypertension, has validated devices and states that at the present time, STRIDE-BP does not consider cuffless blood pressure measuring devices. Let's agree on the problems. Problem 1 is that the published studies are problematic. First, many of them provide only static validation immediately post-calibration, and this is not enough to ensure accuracy. Second, often correlations are reported instead of comparisons. Often we see small-sized studies with young participants and low blood pressure, and we know these populations do better. Often the data on Bayesian model, the prediction of the device rather than the measurement, is not provided. Often you see unjustified interpretation. There is often manufacturer involvement which introduces a bias.
and often you can see publication of questionable positive data. Problem 2 is everybody likes cuffless devices, but there is a lot of enthusiasm without published evidence. Researchers, doctors, patients, and healthy people, all of them are excited and keen to use them, but published studies claiming accuracy continue to rise. Many studies are misleading, providing inadequate procedures which cannot ensure accuracy. And I have to make a statement here that to date, there is no compelling evidence that the classic PPG, pulse wave analysis and pulse arrival time devices can provide accurate blood pressure measurement. And this is highlighted by the recent guidelines for hypertension. On the top you see European Society of Hypertension guidelines, and on the bottom European Society of Cardiology guidelines. Cuffless blood pressure device should not be used for the diagnosis of management of hypertension in clinical practice. None of the cuffless blood pressure measurement modalities are currently recommended for routine clinical use. So I'd like to close here with my conclusions. There is no question that cuffless devices have considerable potential. They can certainly improve the way we manage hypertension. So we, the scientific community, should strive to develop procedures to ensure that only accurate devices are used. The industry should strive to develop devices that fulfill the medical needs, and we have to admit that the cuffless blood pressure measurement which is accurate is still a dream, but we know that many of our dreams have been fulfilled by medical technology in the past. Thank you for your attention. Gracias, profesor Sergiu. Voy a seguir hablando en español y el doctor le van a traducir seguramente. Brevemente, uno a veces espera de que estas nuevas tecnologías superen barreras rápidamente y poder usarlas, y mucha gente cree que ya las puede utilizar. En ese sentido, en los últimos tiempos han aparecido algunos de estos equipos que aparentemente podrían llegar a ser utilizados en algo que en una de sus primeros slides usted ponía que era hoy por hoy irrelevante, que es la medición de la presión arterial durante las 24 horas, como un reemplazo del Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Entonces, mi pregunta es, sabiendo de que probablemente el déficit mayor que tiene el monitoreo ambulatorio 24 horas es la medición de las presiones nocturnas por los problemas que le genera al paciente durante la noche, ¿estos equipos podrían ser usados en el futuro y tener una medición por lo menos más cercana a la realidad de la presión durante el sueño de los pacientes? At the present time, the understanding we have is that these technologies, largely based on PPG, can see the direction of the blood pressure changes, but they cannot quantify the magnitude of the blood pressure change. So they see that pressure goes down with sleep, they see that blood pressure goes down with therapy, but probably they can quantify something like 50% of the change. So you can't rely on them to make sure what exactly was the magnitude of the change. Maybe because there is no element of pressure in how these devices operate, it is not possible to quantify the blood pressure changes until different technological technique is taken on board. We have to remember that more information, more data, for example, more data does not necessarily mean more information, and should be a little cautious before
making sure that these devices are appropriate for clinical use. Muchas gracias. Aquí. ¿Me pueden habilitar el...? Ahí estamos. Muchas gracias, doctor Stergiou. Estamos ya cerrando nuestra plenaria, estamos con muy pocos minutos, pero a modo de conclusión, a mí me gustaría preguntarte, Fernando, hemos repasado el rol de la inteligencia artificial, de los test genéticos, de las imágenes para la estratificación de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. ¿Cuál es tu mirada, cuál es el rol que lo ves actualmente a todas estas tecnologías cuando vos te enfrentás a tu paciente en tu consultorio? Ahí sí lo podremos habilitar. Ahí, sí, ahora sí, gracias. Bueno, para ser cortito, porque hay poco tiempo, yo diría que la búsqueda de aterosclerosis subclínica con las imágenes, como mostró Gabriel, me parece que nos hace pasar de la medicina poblacional, de los puntajes de riesgo, a lo que diríamos que es la medicina individualizada o personalizada, que eso seguramente mejora el tratamiento específico para cada paciente. El resto de las charlas en relación a la innovación tecnológica, a la inteligencia artificial y a la genética, me parece que integrando con las imágenes nos van a acercar a lo que yo llamaría precisión y exactitud en los diagnósticos, como mostró mucho Mariano con las áreas ROC, indudablemente, y me parece que lo que a mí me interesa mucho es la anticipación. Me parece que probablemente los scores poligénicos nos van a permitir saber lo que le va a pasar a una persona, o mismo con la detección por un electro de alguien que va a tener fibrilación auricular, anticiparnos en el tiempo. Creo que los problemas que tenemos hoy en la prevención es no tenemos detección, y mucho menos precoz, y muchísimo menos iniciar los tratamientos desde la adolescencia, por decir algo, claro. Con lo cual me parece que esta combinación... Antes de inclusive del daño vascular, detectar esa población en riesgo. Me parece que son tecnologías que nos vamos a ir encontrando en el lugar de acuerdo a la edad de nuestro paciente, al paciente que tenemos enfrente, y me parece que la inteligencia artificial nos va a darle una mejor precisión a todos esos datos, me parece, ¿no? Estamos muy sobre el tiempo. Agradecerles a todos por acompañarnos en esta plenaria. Gracias, Pablo, gracias, doctor Stergiou, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Nos vamos con muchas ideas de cómo va a cambiar la forma en que hacemos medicina en el futuro y en términos de la prevención cardiovascular. Les sugerimos continuar, tenemos una extensa jornada muy interesante en esta plenaria con varios workshops, así que los invitamos a seguir participando de los mismos. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos.